Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas. Qué bueno es poder ingresar nuevamente a Mensaje de Amor para Salvación en este programa de evangelismo personal. Este programa se predica los días jueves 2 de la tarde. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite entrar a través de la emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a ustedes por dejar llegar hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo, hasta donde esté, con este estudio de la palabra de Dios, con este estudio de evangelismo personal, ya que es una preparación o ya que es un conocimiento que nos da la palabra acerca de Jesucristo, de cómo ir a llevar el evangelio al mundo, de cómo ir a llevar el evangelio a nuestros amigos, hermanos, compañeros de trabajo, de estudio que están perdidos en el pecado, que están siendo engañados por un evangelio diferente o por una secta. Entonces quiero darle la invitación, quiero darle la bienvenida a todos mis amados hermanos, hermanas, a este programa de Mensaje de Amor para Salvación, de evangelismo personal. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16 nos habla acerca de este punto. Jesucristo da una comisión para los discípulos. Los discípulos en el tiempo pasado, en el primer siglo, hicieron un trabajo muy bueno. La iglesia se expandió por el mundo. Ya nosotros como cristianos nos toca también hacer este trabajo. Quiero invitarles a orar. Recuerde que su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño transmite de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté, que también le manda un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Quiero orar y después de la oración quiero dejar un cántico referente o alusivo al tema de la tarde, al tema de evangelismo personal. Vamos a seguir estudiando, ya hemos estudiado acerca de los requisitos para evangelismo personal, hemos estudiado también acerca de varios puntos que hemos comenzado a hablar para poder llevar esta comisión o para poder llevar el evangelio a las personas, para saber hacerlo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias por este día, gracias por nuestros hermanos y hermanas que están allí en Mensaje de Amor para Salvación, gracias porque allí podemos ver en su palabra cómo su Hijo Cristo evangelizó, predicó, cómo muchas personas fueron convertidas, cómo muchas personas se interesaron en la predicación, que decían de que este hombre sí tenía autoridad, de que decían de lo que decía este hombre o Jesucristo o su Hijo o el mismo Dios que se mostró en carne, que eso era autoridad, que sí tenía autoridad de parte del cielo, que sí, que lo que decía sí era algo real o algo que ellos podían creer para la salvación. Y sabemos de que Él lo hizo de una manera, primeramente guiado por usted mismo, guiado por el Espíritu Santo, Él mismo enseñando esta revelación que usted tenía para todos los hombres, que ya nos permite tener. Gracias por esta palabra, gracias por el evangelio, gracias por lo que nos enseña su Hijo Cristo, gracias porque de Él aprendemos varias cualidades de cómo predicar, de cómo evangelizar, de cómo ir al mundo, de qué ir a decir a nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, nuestros vecinos también, qué decir a nuestros seres queridos que no son cristianos o que están en una secta o que están siendo engañados por un hombre. Gracias por enseñarnos a través de la palabra. Gracias porque a través de eso, pues ya muchos hermanos y hermanas estamos allí, siendo miembros de la Iglesia de Cristo, siendo miembros allí a través del Evangelio, a través de esta palabra que se nos ha predicado. Le rogamos, le suplicamos para que pueda llevarnos a donde quiera con el Evangelio, para predicarlo, para anunciar las buenas nuevas, para anunciarle a las personas que están muertas, para que tengan vidas, para que tengan esos frutos del Espíritu Santo, esas bendiciones en lugares celestiales en Cristo, para que tengan el sello del Espíritu Santo, para que tengan ese sello de la redención, de la posesión adquirida que es el cielo, de tener esa herencia con nuestros consiervos, con nuestros hermanos santificados, con nuestros hermanos que están esperando allí para cuando venga su Hijo Cristo a juzgar. Gracias por nuestros hermanos que han muerto en fidelidad. Gracias por que en este día o en esta semana han muerto muchos hermanos y hermanas que han muerto en fidelidad, y le damos gracias porque vemos allí de que su palabra se cumple, vemos allí que su palabra sigue aún transformando vidas. Rogamos que nos guíe, que nos ayude a llevar el evangelio a muchas partes del mundo, a muchos lugares, y que abran muchas puertas, nos abra usted muchas puertas, de que nos dé mucha sabiduría, mucho tacto, y que estos estudios o estos
estas lecciones sirvan para nuestro crecimiento, que sirvan para aprovechar su palabra, aprovechar el Evangelio, no para ir a asustar a las personas, no para ir a contender o pelear con las personas, sino antes más bien, como decía el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, para hacerlos llevar al conocimiento perfecto, para que sean librados del enemigo, de la potestad del enemigo. Gracias por el Evangelio y gracias por su palabra, gracias por nuestros hermanos y hermanas en el mundo entero. Le rogamos, le suplicamos pues que nos guíe, que nos ayude para que su palabra sea la que estudiemos, sea la que demos de interpretación y para que estas lecciones nos ayuden para que nosotros podamos aplicarlas para nosotros mismos. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Hermano y hermana, amigo y amiga, hermanos, bienvenidos a esta tarde. Gracias al Señor nos permite un programa más de evangelismo personal. Y en esta tarde queremos darle la bienvenida a usted, hermano y hermana, que tiene el interés, la necesidad, que tenemos el interés y la necesidad de aprender de la palabra de Dios, de aprender de Cristo, de aprender de los apóstoles, de la iglesia del primer siglo, cómo evangelizar, cómo llegar a las personas, cómo el medio donde había sectarismo, cómo el medio donde había la maldad, cómo el medio donde habían falsos cristos y falsos profetas, muchas personas fueron reconciliadas para con Dios a través del Evangelio, fueron salvadas del engaño y que murieron en Cristo y que nos dejan estas palabras o estas letras poderosas para que nosotros sigamos predicándola, sigamos llevando a las personas a la salvación. Les quiero dejar un cántico para comenzar con un canto, siempre me gusta hacer esto, y después de este canto entonces vamos a estar ingresando o estudiando este tema de evangelismo personal. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta tarde de mensaje de amor para salvación, evangelismo personal. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiera tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde los sana su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, fortaleza pedid, el reinado del mal con valor combatid. Conducid los cautivos al libertador y decid que de balde redime su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Ok, hermano y hermana, nuevamente vamos a prepararnos. Recuerde que siempre la invitamos a que usted tenga la Biblia allí para que pueda mirar acerca de este tema, de los temas que predicamos en Mensaje de Amor para Salvación. Queremos comenzar hoy en esta tarde con otro tema bien interesante, otro punto de esa lección de evangelismo personal, y estamos hablando de los preparativos o cómo hacer el evangelismo personal. Y vamos a estar mirando varias cosas. Estas primeras cosas es algo que un predicador, un hermano o una hermana necesita hacer antes de salir a evangelizar, o cuando usted va a ir, o cuando yo voy a ir a un ser querido, o cuando vamos a ir a un lugar a evangelizar, a repartir volantes, o cuando vamos a ir a predicar, sea a través de un megáfono,
o cuando vayamos a visitar a alguien en la cárcel o a alguien en el hospital o en un orfanato, para tener en cuenta, para que lo hagamos, para que de esta manera Dios nos esté guiando y podamos hacer un buen trabajo. Lo primero que debemos hacer siempre, hermanos y hermanas, y fue lo que Jesucristo hizo más en toda su vida. Jesucristo, y quiero ir primeramente para hablar de esto, en el capítulo, voy a ir por allí buscando primeramente acerca de qué fue lo que Jesucristo hizo cuando estuvo en esta tierra, qué fue lo que más se dedicó él en su tiempo, en su ministerio, y qué es lo que él nos enseña para que nosotros también podamos hacer. Y es la primera cosa que quiero que tengamos en cuenta. La primera cosa que tengamos en cuenta para que usted y yo, cuando vamos a salir a evangelizar, es algo bien interesante, y lo que nos va a decir la Biblia es acá de la oración. Necesito que pensemos en eso, que pensemos en el tipo de la oración, en ese punto de orar. Jesucristo utilizó mucho tiempo, o cuando estuvo en la tierra, su tiempo o su máximo tiempo, o el tiempo que más utilizó para su trabajo, fue para el trabajo de la oración. Y él oraba por mucho tiempo, y mostraba allí acerca de la oración a estos hombres. Yo quiero mirar la oración cuando Jesucristo mismo ora, allí en el momento de cuando van por él a encarcelarlo. En Mateo capítulo 26, versículo 36, dice, Mateo 26, 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Dice que velaron allí por mucho tiempo, oraron por mucho tiempo. Jesucristo les enseñó acerca de cómo orar en el capítulo 6 de Mateo, pero también nos habla de que él utilizó toda la noche para escoger también a sus discípulos, o también nos enseña la palabra de Dios de que debemos orar en todo tiempo y en todo momento. De lo que quiero que comencemos a hacer para esta lección como un primer punto o como un primer subpunto es en cuanto a cómo hacer el evangelismo personal, y estamos hablando de los preparativos para salir. Es primero orar, es lo primordial para hacer un trabajo efectivo. Orar al Señor para pedir fuerza, pedir valor, pedir sabiduría, pedir palabras, pedir que se abra puerta cuando uno va a evangelizar, pedir que se encuentren los corazones dispuestos, pedir de que si la persona va a contender, uno pueda con la palabra guiarlo al conocimiento del Señor, a que salga del error. Orar para que donde uno vaya, no vayan a estar burlándose de Dios o burlándose de la palabra de Dios, y así más cosas. Orar también para que los folletos, los tratados o lo que vamos a utilizar sea muy efectivo. Entonces, primero es orar. Preparar lo que se necesita para salir a evangelizar es algo muy importante. Cuando vamos a evangelizar, hermanos, es importante primeramente orar. Segundo, llevar la Biblia o tener la Biblia, porque si uno va a evangelizar sin la Biblia, está como cuando aquella persona o cuando alguien le hablan acerca de un tema bien interesante o bien importante, o cuando uno le habla a un ateo, pero entonces el ateo le dice, demuéstreme, y que usted no tiene la Biblia, entonces usted no puede ayudarle a este ateo a que conozca al Señor o a que crea en el Señor. Y lo cierto es que para esto los hombres han escrito algunos libros en cuanto al ateísmo, libros en cuanto a la filosofía. Por ejemplo, cuando hablan de Thomas Alva Edison, habla de que creó la bombilla, y entonces van y buscan en la internet o buscan en un libro acerca de este hombre, si inventó la bombilla, si es verdad o no. Por ejemplo, cuando se habla del teléfono, del software, por ejemplo, como Bill Gates o otros personajes así, siempre van al internet y dicen, ok, este hombre hizo o investigó la software o creó esto o aquello.
Eso lo pueden demostrar porque un libro lo dice, porque hay un dato histórico que dice esto. Por ejemplo, cuando se habla del protestantismo, van y buscan en la internet y comienzan a mirar que, bueno, esto comenzó con la Iglesia Católica, con el Imperio Romano, pero en sí su máxima fuerza fue con Martín Lutero y otros personajes más. Entonces, tienen la forma de cómo demostrar esto. Entonces, el punto es que cuando vayamos a evangelizar, primeramente, oración, y segundo, llevar la Biblia, porque vamos a predicar es a Dios, a Cristo, un poderoso, como el que salva, como el Redentor, como el que puede ayudar a nuestra salvación, como el que puede darnos vida, como el que puede añadir a la iglesia, como el enseñar del tema que usted vaya a enseñar, si es del arrepentimiento, enseñar a las personas, porque hay personas, bueno, que dicen, bueno, yo me arrepentí, yo traté mal a mi esposa la semana pasada, pero yo ya estoy muy arrepentido. En sí la Biblia habla acerca de que eso es arrepentimiento, la gente necesita conocer qué es arrepentimiento según la Biblia y por eso es importante orar, pero también segundo, llevar la Biblia y también llevar los folletos. Otra cosa con los folletos o la literatura o el megáfono es que cuando usted lleva la literatura es bien importante antes de salir, primeramente orar por esa literatura, pero también entonces usted leer la literatura y entender bien lo que dice el folleto. Porque si hay alguien que lee el folleto y te hace una pregunta del folleto, tú tienes que saberte ese folleto, tienes que memorizártelo o tienes que entender lo que dice el folleto, los textos bíblicos que hay en ese folleto, la enseñanza de ese folleto. Igualmente, cuando utilizas un megáfono, también tienes que hacerlo de una buena manera, que las personas que van a escuchar, escuchen acerca del mensaje de Dios, escuchen o que se llegue a esa persona para que conozca acerca del plan de salvación. Entonces, necesitamos orar, necesitamos preparar lo que se necesita para salir a evangelizar, que es la Biblia, que son tratados, que es un megáfono, que es, por ejemplo, en muchas partes siempre es bueno, cuando usted va a salir a evangelizar, también tener el recurso o tener el dinero, porque si usted va a ir a una parte a evangelizar y solamente tiene un pasaje, pero si alguien de allí dice, bueno, yo quiero que me lleven un estudio en ese momento y tiene que ir a otra parte donde tiene que pagar otro bus o tiene que pagar otro transporte, igualmente necesita ese recurso. O sea, es bueno pensar también que cuando se sale a evangelizar, llevar un pasaje más o llevar dinero para, si le dicen a uno va a ir a evangelizar, igualmente usted también poder irse a otra parte. También hay muchos hermanos que yo le he visto de que a veces también utilizan o que llevan un poco más de dinero porque cuando van a evangelizar llegan a una parte donde les aceptan la evangelización y hay personas allí que necesitan de alimentación, entonces le compran algunos alimentos y allí las personas pues sigue allí ese contacto. Pero eso es como la preparación. Además de eso usted puede hacer otras cosas, no sé, por ejemplo, en los países qué recursos se están utilizando. Por ejemplo, está el recurso de la internet. Si usted va a llevar un estudio con internet, con proyector, si usted va a llevar, por ejemplo, un video, si usted va a llevar de pronto a enseñar un himno, usted llevar, por ejemplo, varios himnarios o llevar el himno que usted va a enseñar en diferentes hojas. Si va a llevar, por ejemplo, ir a evangelizar a jóvenes, usted necesita también, sería bueno llevar 1 o 2 jóvenes para que a través de ellos se pueda evangelizar a los jóvenes. De esta manera usted puede preparar. Confiar en la dirección del Espíritu Santo también es muy bueno porque el Espíritu Santo nos guía. Debe ser posible tener el nombre de la persona a quien se va a evangelizar. Cuando usted y yo vayamos a evangelizar a una persona, esto ya es cuando es una persona, es importante tener el nombre de la persona a quien se va a evangelizar. Usted tener el nombre de ella, siempre llamarla por su nombre, siempre esperar cuando usted va a ir a evangelizar a esa persona, siempre es bueno llamarla antes para saber si esa persona tiene el tiempo disponible para llegar a ese lugar, siempre es bueno tocar, siempre es bueno esperar de que se abra la puerta, siempre es bueno saludar, siempre es bueno que esta persona allí, si es una mujer y si de pronto usted y yo somos hombres y son personas que son casadas, es bueno esperar de que esté el esposo
o que esté su novio, o que haya más personas allí para uno poder evangelizar. Siempre es bueno también cuando en la casa es una mujer, es bueno que vaya también una pareja como hombre y mujer para allí, para que no se haga murmuración de los vecinos o invitar a los otros vecinos. Siempre es bueno acerca de esto. Siempre es bueno también utilizar el nombre de la persona, siempre darle la prioridad con su nombre, no decirle fulano o no decirle X y Y, sino siempre llegar y saludarlo con su nombre. Si es posible, si es casado, con don, muy respetuosamente. Si no, entonces saludarle de una forma muy respetuosa, de hacerle sentir acerca de que se va a enseñarle la palabra de Dios, que se va a enseñarle el evangelio del Señor, pero que lo más importante es Él, porque por eso Jesucristo vino acá a la humanidad, porque somos muy importantes para Él. También es importante estudiar el material, ya lo hemos dicho, utilizar como la Biblia, tratado, folleto. Es importante de que si usted va a ir a alguna parte, en muchas partes cuando uno va a evangelizar, siempre es bueno el hermano, que ya hemos dicho la retroalimentación, que eso lo vamos a ver después, pero siempre es bueno tener una buena retroalimentación, tener varios temas en nuestra mente, porque cuando se va a evangelizar hay muchas personas que tienen diferentes preguntas. O se presenta una persona de una secta, una persona evangélica, y habla acerca de el conocimiento que él tiene de la secta o de alguna doctrina, y siempre es bueno tener el conocimiento también de esa doctrina para guiarle al conocimiento de Dios, para que esa persona entienda allí. Igualmente, porque las personas cuando ven acerca del conocimiento, o que ese conocimiento se demuestra en la Biblia, estas personas creen en la Biblia, y lo más importante es llevarlas a que creen en la Biblia, no a un pensamiento, no a un escritor histórico, sino lo que nos dice la Biblia. Es bien importante. Otros consejos que uno podría utilizar allí también es cuando vayamos a evangelizar, también es bueno tener una buena apariencia personal. Vestirse decentemente. Una buena apariencia personal es un hermano y una hermana que tengan una buena vestimenta, que tengan un buen mutilado, que se vea aparentemente como un hijo de Dios y una hija de Dios, no como un mundano, no como personas que me han dicho de que han ido a algunos lugares de sectas, algunos lugares que predican personas y que han visto el ministro de jóvenes con piercing o con tatuajes, y que esto no es bueno, esto no es una imagen buena. Entonces es bueno cuando se va a ir a evangelizar tener una buena apariencia personal, de que la gente vea de que es un ministro, una ministra del Señor y de la iglesia de Cristo, y que recuerde de que también, lo he escuchado, por los ojos se puede entrar. O sea, cuando los ojos hacen de que uno pueda ingresar, que puedan abrir una puerta, porque cuando una persona ven a uno, como decíamos ahorita, sería bueno llevar a un joven o una jovencita también, cuando ven a una persona bien vestida, cuando ven a una persona que es amable, cuando ven a una persona que es sociable, cuando ven a una persona que hace buen gesto, buena apariencia, se abre más fácil esa puerta, es más fácil que lo atiendan a uno con esa apariencia, y por eso es importante también preparar su apariencia personal. El contacto con la persona a evangelizar. Cuando es con una persona a evangelizar, debe presentarse de manera cordial y respetuosa, considere a la otra persona, presente el propósito de su visita, actúe con amabilidad, use un lenguaje sencillo, claro y con naturalidad. No permita discusiones sobre asuntos de religión, que eso vamos a verlo más adelante, solamente son características acerca de cómo hacer evangelismo personal. Evalúe su trabajo después de realizarlo, que es muy interesante también. Ahora bien, ¿cómo dirigir la conversación? Porque el punto es también cuando llegamos allí, cuando estamos evangelizando, cuando vayamos a llevar un estudio a una persona, a una familia, primero captar la simpatía de la persona antes de hablarle el mensaje de salvación. Aproveche las ocasiones y oportunidades, que eso lo vamos a ver más adelante, donde vamos a ver ilustraciones. Una sugerencia muy interesante es procure hablar a solas con la persona cuando las circunstancias se lo permitan,
Ojo, siempre y cuando la persona sea de su mismo sexo, como hablamos ahorita. Evite si es del sexo opuesto, esto puede resultar peligroso. Busque la dirección divina de qué hablar y qué decir. Tenga paciencia. No permita que la conversación se torne en una discusión. Procure que cada alma llegue a una decisión definida y ore con ella. Ahí estamos hablando acerca de ese punto. Más adelante vamos a estar mirando más cosas de esas, porque es bien importante. La misión de la iglesia es más importante lo que usted y yo como cristianos podemos hacer. Y quiero que miremos acerca de la misión de la iglesia. Estos eran como unos puntos o unos tips para que usted tenga allí en cuenta cuando vamos a ir a evangelizar. Pero eso vamos a mirarlo después. Vamos a mirar, por ejemplo, lo de los folletos o los recursos que podemos utilizar, las herramientas cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a predicar, cómo llegar, la forma. Vamos a mirar un tema también que se llama el tema del tacto, cómo llegar a la persona con mucho tacto. Vamos a ver un tema también acerca de la salud, que ya hemos hablado que una característica para ir a evangelizar es tener salud, y vamos a mirar también con eso, que voy a pedirle ayuda a un hermano que conoce muy bien de este tema, para que después hablemos acerca del tema de la salud, de cómo ir a evangelizar con salud, porque si no tenemos salud, tener mucho deseo, tener mucho amor por la obra, pero sin salud no podemos caminar, no podemos ir a los lugares que necesitamos ir, porque vamos a estar en cama o vamos a estar en el hospital. Y el punto también hablar de la salud, que lo vamos a hablar más adelante. De la misión de la iglesia. En las Sagradas Escrituras aprendemos acerca de nuestra misión aquí en la tierra. Nos animamos a cada uno de nosotros a leer estos pasajes y tratar de recordarlos cada momento. Esto nos ayudará a poder estar al tanto de nuestra responsabilidad aquí en la tierra. Por ejemplo, nuestra responsabilidad. Primeramente, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12, versículo 13. En Eclesiastés 12, 13 voy a leer algunos textos allí para recordar esta misión de la iglesia, esta misión suya y mía, porque primeramente estamos hablando de la iglesia. Y ya después que pasemos de la iglesia, vamos a estar hablando de cada persona o individuo como tal. Hombre y mujer. Primeramente necesitamos saber como iglesia, porque a veces estos trabajos los dejamos solamente al evangelista o al predicador, pero también dice la palabra de Dios de que es para toda la iglesia. En Eclesiastés 12, versículo 13, usted puede ir allí, nos dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 13, dice la Biblia de la siguiente manera: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el primer punto, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esta es la responsabilidad, nuestra responsabilidad. Guardar los mandamientos de Dios. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Marcos capítulo 12, versículo 30. Primeramente fue Eclesiastés 12, 13. Segundo es guardar los mandamientos, Juan 14, 15. Tercero es amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Marcos capítulo 12, versículo 30. Amar a nuestro prójimo, Marcos 12, verso 31 y Gálatas 6, 10. Amar a nuestros hermanos en la fe, también es nuestra gran responsabilidad. A veces hermanos nos piden de que vayamos y le llevemos estudios a casas, pero a veces se ha escuchado de que no hay tiempo o que hay que hacer otras actividades, pero también hay que amar a nuestros hermanos en la fe. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Predicar el Evangelio a toda criatura. Ya le hemos leído ahorita en el comienzo. Marcos 16, 15. Hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 19 al 20, que es el texto que Jesucristo dice a los discípulos, que es el texto que tenemos acá del tema. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, que hemos dicho de la retroalimentación, que está en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Y segunda de Timoteo 2:15, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero o como obrera que no tiene de qué ser avergonzado o vergonzada, que utiliza la palabra de Dios, que maneja bien la palabra de Dios, que traza bien la palabra de Dios.
Orar sin cesar, que ya hemos dicho, es importante la oración. 1 Tesalonicenses 5:17. Y también imitar a nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 2:21. Las pisadas de Cristo. Como podemos observar, cada una de estas responsabilidades tienen mucho que ver con nuestra misión de buscar al perdido. No hemos mencionado todas las responsabilidades, sin embargo, nos limitaremos a esta, dado que ellas se relacionan con nuestra misión de predicar el Evangelio. Es bien importante eso. Debemos recordar quiénes somos como cristianos. ¿Quiénes somos como cristianos? Como cristianas, ¿quiénes somos? Primeramente, somos pescadores de hombres, según lo dice Jesucristo a Pedro y a otros discípulos. Le dice que son pescadores de hombres, pero no solamente ellos, nos lo dice a nosotros también. Vamos a mirar en Mateo capítulo 4, versículo 19, allí cuando Jesucristo está escogiendo a sus discípulos para este ministerio, para la predicación, para el evangelismo, para llevar el evangelio al mundo entero. En Mateo capítulo 4, voy a leerlo desde el versículo 17. Mateo 4, 17 en adelante, dice la Biblia. Mateo 4, 17 en adelante dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Somos pescadores de hombres, hermanos y hermanas. Es importante entender eso. Somos embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20. Es importante entender esto también. Nuestra gran responsabilidad. Cristo nos ha mencionado, ya estos textos lo hemos tocado antes, pero quiero tocarlo también. 2 Corintios 5:20. Dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí está, 2 Corintios 5:20. Somos ministros de la reconciliación. 2 Corintios 5:18 al 20. Ministros de la reconciliación, dice el versículo 18 de 2 Corintios 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Te puede leer los otros versículos. Somos colaboradores con Dios. Colaboradores. 1 Corintios 3:9. Colaboradores con Dios. Colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9 dice la Biblia: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores de Dios. Somos sembradores de la palabra. Sembradores de la palabra de Dios. Jesucristo nos dijo eso. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 14. Marcos 4, verso 14. Marcos 4, versículo 14. Dice la Biblia, en la parábola del sembrador: el sembrador es el que siembra la palabra. Somos sembradores porque sembramos la palabra. Y el punto es que sembramos es lo que dice Dios, el Evangelio. No un pensamiento, no un libro de historia, no un libro filosófico, no un libro de motivación personal o de prosperidad material, sino un libro que es de salvación para cada alma que está en este mundo. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo 5, 13 al 14 nos está hablando acerca de eso. Allí voy a leer este texto porque somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo y por eso es importante recordar lo que Jesucristo nos dice. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Estos son los requisitos, son las responsabilidades, o es lo que debemos de recordar, porque muchas veces cuando no hacemos este trabajo evangelístico es porque no recordamos esto, de que es que somos los embajadores, que es que somos los pescadores, es que somos los ministros de reconciliación, somos los colaboradores de Dios, sembradores de la palabra, y somos la luz del mundo y la sal de la tierra.
tanto hombres como mujeres. Debemos hacer esto, no solamente el evangelista de la congregación, no solamente el predicador, no solamente el misionero, porque a veces escuchamos de que van misioneros a otros países. Y bueno, el misionero viene para este país, Colombia, o para país de México, o para Honduras, y entonces necesitamos preparar unas conferencias solamente porque viene el evangelista. O el misionero, pero entonces ¿qué tal de la congregación? Si preparan conferencias allí mismo en la congregación, porque todos somos evangelistas, hombres y mujeres. El punto es hacer esto que Dios nos dice. Tener una retroalimentación es lo que quiero que pensemos en eso primero. Pensemos en la retroalimentación para que después de esta retroalimentación entonces podamos ir a llevar el evangelio. Y queremos comenzar con eso porque ya hemos dicho algunas responsabilidades, hemos dicho algunos tips, pero es importante que debemos de conocer la palabra de Dios, conocer el evangelio. ¿Qué temas predicar? ¿Qué temas debemos inclusive allí predicar a las personas? ¿O qué temas nosotros debemos de conocer para poder ir a predicar el evangelio, para poder ir a llevar al mundo acerca de estos temas? Y quiero aquí hablar de varios puntos. Yo sé que hay muchos puntos que un hermano o una hermana puede conocer, pero que a veces necesitamos volver a recordar, necesitamos allí. Vamos a mirar un punto un poco acerca de lo que necesitamos nosotros hacer, o recordar, o retroalimentar. Quiero que por varios temas, por varias lecciones, vamos a mirar lo que es la retroalimentación. El cristiano necesita conocer la Biblia para poder enseñarla y estar siempre listo para presentar defensa. Vamos a mirar 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo 4:13 nos dice la palabra de Dios allí. 1 Timoteo 4:13 nos dice la Biblia: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que se ocupara en esto, porque él necesitaba, antes de llamarle la atención a los hermanos en Éfeso, antes de instruir o allí capacitar a los hermanos para que fuesen ancianos, porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que estableciese ancianos allí, y por eso le dio los requisitos de cómo debían de estar los ancianos, o los requisitos para un anciano en la iglesia, en la congregación, y por eso le está diciendo que se ocupe en esa lectura para que él mismo enseñara, para que él mismo fuera allí a estos varones, a estos hombres, también a decirles lo que mal estaban haciendo, pero con la palabra, con el conocimiento. Y es algo muy interesante. Un hermano una vez me decía de que muchas veces los jóvenes, jovencitos o jovencitas, a veces les dan temor de llamar la atención a un hermano adulto, porque se piensa de que el hermano adulto tiene mucho conocimiento, muchos años en la iglesia, pero que la Biblia también dice que los mismos jóvenes con el conocimiento de la palabra de Dios pueden llamarle la atención a un hermano que se esté comportando mal, que estén practicando la fornicación, o estén dando una mala enseñanza, o estén poniendo preceptos de hombres, porque recuerde que en el versículo anterior dice: ninguno tenga en poco tu juventud, siendo ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A veces hay hermanos y hermanas que apenas están comenzando en la iglesia, que llevan 1 o 2 años o hasta meses, y ven a un hermano que ha sido predicador por mucho tiempo, o que le tienen en muy alta estima allí, lo vanaglorían en la congregación, pero por esto tiene temor de decirle a ese hermano de que ha practicado algo malo, que está practicando algo malo, porque tiene el conocimiento de la palabra, pero lo que tiene es temor y por eso no lo dice. Entonces el punto es recordar allí esto: necesitamos retroalimentar, necesitamos conocer la palabra de Dios para que igualmente usted y yo como cristianos o como cristianas, ustedes también puedan ir a predicar. Y si el hermano o la hermana o una persona que esté practicando lo malo, entonces nosotros podemos tener ese conocimiento de cómo guiarle para que salga del error, para que salga del engaño. Segunda Timoteo 2:15, que ya lo hemos leído, pero es un texto bien interesante, también nos recuerda acerca de por qué debemos estar preparados con la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que retroalimentarnos con los temas de la palabra de Dios.
Dice 2 Timoteo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando estamos preparados, cuando tenemos el conocimiento de Dios, entonces podemos ser aprobados. Pero cuando no se tiene el conocimiento de Dios, entonces no se puede ser aprobado. Porque no se tiene el conocimiento o porque no se practica ese conocimiento, que también sería interesante mirar eso. Y otra cosa que debemos también mirar, vamos a mirar allí en 1 Pedro 3:15, donde nos habla acerca de por qué necesitamos tener el conocimiento para ir a enseñar, pero también para evangelizar. Y también para hacer esto, lo que dice el apóstol Pedro acá. 1 Pedro 3:15 dice, si no santificad Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El punto es por esto, porque hay que presentar defensa, porque hay que ir a enseñar el evangelio. El cristiano necesita predicar el evangelio de Cristo, Marcos 16:15, pero si no sabe qué es el evangelio, si un hermano o una hermana quiere ir a predicar el evangelio, si un hermano o una hermana dice, hermano, yo quiero ir a predicar el evangelio, yo quiero ir a predicar la palabra de Dios al mundo, yo quiero ir a predicar a mis seres queridos, a mis compañeros de estudio, de trabajo, es necesario que sepa qué es el evangelio, es necesario que sepa qué necesita, y por eso es importante a nuestros hermanos y hermanas de que nos retroalimentemos, de que si allí hay un hermano que tiene el ministerio del evangelismo, sería bueno que este hermano diera las lecciones allí a la iglesia y que la iglesia misma tuviese ese conocimiento, porque dice allí, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio de toda criatura. Y dice que por ese evangelio, dice, el que creyere en ese evangelio y fuere bautizado en el evangelio será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, y entonces, si un hermano o una hermana quiere ir a predicar, dice, hermano, bueno, ¿qué es lo que voy a ir a predicar? Por ejemplo, acerca del evangelio, ¿qué conoce el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Por ejemplo, ¿qué conoce un hermano? ¿Qué conoce usted o qué conozco yo acerca del evangelio? ¿Qué es el evangelio? Porque cuando uno va al mundo sectario, cuando uno le pregunta a un ser querido, le dice, el evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O el evangelio es la palabra de Dios, o el evangelio es la verdad, o el evangelio es lo que me dice el pastor o lo que me dice el sacerdote. Ese es el evangelio, pero verdaderamente será eso. Acuérdese que en la clase pasada o ayer en la clase de Jesucristo, acerca de Jesús al camino, hablamos acerca del evangelio. Hablamos acerca de lo que dice 1 Corintios 15, del 1 hasta el 5 o hasta el 4. Hablamos acerca de eso. Se necesita predicar el evangelio, necesita conocer qué es el evangelio. ¿Y qué vamos a mirar eso? ¿Usted conoce qué es el evangelio, hermano y hermana? ¿Conocemos qué es el evangelio? Interesante es eso, el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero usted va a creer eso porque Carlos lo dice, usted va a creer eso porque su siervo que está acá en Colombia dice que ese es el evangelio. ¿Seguro que usted va a creer eso? ¿O va a ir a la Biblia a ver si es verdad? ¿O vamos a mirar a la Biblia a ver si lo que dice este siervo es verdad? Porque yo puedo decir muchas cosas. Un hermano predicador puede decir el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El evangelio es esto, es aquello. El evangelio son las buenas nuevas. El evangelio es lo que le reconcilia a usted para ir a Cristo, para ir al Padre, para ser salvo. Pero ¿usted va a creer en esto? ¿O va a ir a la Biblia para mirar si lo que el evangelista o lo que el hermano, lo que este siervo dice? Y es más importante eso. La Biblia es la que nos retroalimenta. Y el punto es, yo he visto por el Facebook algunas imágenes que algunos hermanos han puesto, y algunos hermanos han puesto como que un plato, y encima del plato han puesto la Biblia, y al lado del plato han puesto como un trinchete, o han puesto cubiertos, como cuando en el plato le ponen a uno la comida, y que uno tiene que comer en la mañana, al mediodía y en la noche, para uno no desnutrirse, para uno no morirse. Y los hermanos han puesto como esa ilustración, como si usted quiere nutrirse, quiere estar bien nutrido de la palabra, bien nutrido en la parte espiritual, bien fuerte, para perseverar, para luchar y para evangelizar, entonces tiene que comer de la palabra, porque ella es la que nos fortalece, ella es la que nos ayuda a ir a predicar el evangelio. Entonces, necesitamos ir a predicar el evangelio de Cristo. ¿Conoce usted qué es el evangelio? ¿Conocemos qué es el evangelio? El cristiano necesita depender de Dios para tener éxito en esta misión. Necesitamos orar, siempre pedir fuerza al Señor.
El cristiano necesita no avergonzarse, no avergonzarnos de la palabra de Dios. Romanos 1:16 habla acerca de que no me avergüenzo del evangelio. No avergonzarnos del evangelio. Muchas veces hay hermanos o hermanas que están en el trabajo o en el lugar de estudio o en su mismo barrio. Y a veces uno piensa de que uno dice, de la persona que lleva una Biblia por debajo, una persona que lleva una Biblia, está mostrando de que es un evangélico o está mostrando de que lee la Biblia, pero a veces lo que uno está mostrando con la Biblia cuando la lleva, o al menos cuando uno está mostrando el testimonio, o cuando uno está invitando a las personas a predicar, a que obedezcan, a que se arrepientan, cuando uno está predicando el evangelio, lo que la gente sabe es que uno es cristiano. Pero cuando siempre se está hablando de los temas del mundo, cuando se está hablando de por ejemplo, de las noticias, de la política, del fútbol, de la internet, de las modas, un cristiano que le habla de su ser querido, un cristiano que le habla a su compañero de estudio de trabajo más de moda, más de fútbol, más de las telenovelas que ve o de las películas que ve que de Cristo. Entonces es un cristiano que posiblemente se sienta avergonzado, posiblemente tenga vergüenza o pueda tener temor también de decir, porque piensan ellos. Un hermano decía que por qué le iban a creer a él. Les decía que por qué me van a creer a mí si yo también soy un pecador. ¿Por qué van a creerme a mí de lo que yo les diga acerca de Cristo? ¿Por qué me van a creer a mí acerca de que pueden cambiar sus palabras oeces, de que pueden cambiar su estilo de vida, de dejar las drogas, el alcoholismo? ¿Por qué me van a creer a mí? Decía un hermano, y que decía que muchas veces ese es un pensamiento o un obstáculo que tiene el cristiano para no predicar, y es porque me van a creer a mí. O que muchas veces también otro obstáculo es porque estoy yo solo, no tengo otros hermanos alrededor que me estén ayudando, que estén conmigo para que si no conozco de algo, otro hermano me puede ayudar. Ese es otro temor que tienen o que a veces se presentan los cristianos. Pero no debemos de avergonzarnos. Entonces, un cristiano necesita estar siempre listo para anunciar las buenas nuevas. Ya hemos hablado de 1 de Pedro 3:15. El cristiano necesita ser una persona de oración para que Dios le ayude. 1 de Tesalonicenses 5:17. El cristiano necesita ser un buen ejemplo. Mateo 5:16, la luz del mundo. El cristiano necesita hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. 1 de Pedro 4:11. El cristiano necesita imitar a Cristo. Y otras cosas más. Estas son algunas de las cosas que hemos visto o de las que podemos ver. El cristiano necesita contactar a todos aquellos con los que desea estudiar. Se cuenta de un joven que se fue al ejército, es una historia, y prometió a su prometida escribirle todos los días diciéndole que le amaba. Por 365 días ese joven escribió carta tras carta diciéndole a su prometida que la amaba. Después de cierto tiempo la muchacha se casó, pero no con su comprometido, sino más bien con el cartero, la cual veía todos los días. Interesante la historia. Esta mujer se casó con el cartero porque el cartero era el que le llevara la carta y este hombre escribía todos los días de que la amaba. Entonces se casó con el cartero, mas no con el que le mandó el mensaje. El punto acá es que el mensaje está, pero es más importante llevarlo uno mismo que enviarlo con otra persona. El cristiano necesita recordar que no está haciendo bien en permanecer callado. Es importante predicar el evangelio, es importante estar allí. Hay dos versículos que quiero leer que son los que me motivan mucho a mí, y el primero está en Romanos 1:16, donde habla acerca de por qué no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es uno de los versículos. Otro versículo está en Ezequiel, que está allí atrás en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, quiero leer allí, y después leer Segunda de Reyes 7:3-9, para que terminemos por esta tarde. En Ezequiel 2, del 1 en adelante dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego me habló
Luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Esto me motiva mucho. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelda. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Escuchen o dejen de escuchar. Hablaré hasta que el Señor me lo permita. Igualmente, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 9. Vamos a mirar ese texto para terminar por esta tarde, para que siga la programación de Mensaje de Amor para Salvación. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 9, dice de la siguiente manera. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Hasta el versículo dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos no callaron, ellos fueron a dar la nueva al rey de que allí no había nadie, para que fuesen allí a este campamento, que no había nadie allí. Entonces el punto es que el cristiano necesita recordar que no está haciendo bien en permanecer callados. No necesitamos permanecer callados, necesitamos ir adelante, predicar el evangelio. Entonces vamos a mirar más adelante en la próxima clase, si Dios permite. Estamos mirando la retroalimentación y vamos a estar mirando un bosquejo para el evangelismo personal. Vamos a mirar este bosquejo y vamos a mirar varias cosas allí, para que comencemos a mirar qué es lo que usted y yo podemos predicar, para que las personas pues entiendan, para que las personas conozcan acerca de cómo llegar a ellos, con qué mensajes, qué conocimientos son los que nosotros debemos tener. Primeramente necesitamos tener el conocimiento para ir a evangelizar. Ya después del conocimiento vamos a estar hablando de la forma de cómo llegar, hablando del tema del tacto, hablando de otras, de los recursos, de las herramientas y de todas estas cosas. Pero lo primero necesitamos es retroalimentarnos, porque cuando vamos a evangelizar muchas veces o no lo hacemos, o muchas veces se deja este trabajo de los evangelistas, porque pues ellos siempre están estudiando la palabra, ellos siempre están mirando del trabajo, ellos siempre, algunos porque están siendo pagados, pero es importante de que la iglesia conjuntamente, el pueblo de Dios, el real sacerdocio, todo el cuerpo, todos los miembros, podamos hacer este trabajo. Vamos entonces a orar. Gracias a nuestros hermanos y hermanas por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Le mando un saludo, un abrazo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos. Gracias por entrar a este medio, gracias por tomarse su tiempo, gracias por permitirme llegar hasta su hogar con este tema de la palabra de Dios, de evangelismo personal. Vamos a seguir los días jueves a las 2 de la tarde
hasta las 3 de la tarde, hora colombiana, para seguir estudiando la palabra de Dios. Quiero orar, quiero también terminar con un himno más y terminamos por este día. Que Dios nos permita nuevamente el próximo jueves ingresar a este medio para estudiar de la palabra de Dios con la retroalimentación, que es lo que necesitamos para ir a evangelizar, para predicar y también para hacer de testimonio al mundo, para que, así como decíamos ahorita con Ezequiel, para que los hombres entiendan de que hubo profetas, de que hubo predicadores, evangelistas, aunque no quisieron obedecer, aunque no quieran arrepentirse, al menos para que no tengan excusa. Necesitamos la retroalimentación de la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta tarde, gracias por nuestros hermanos y hermanas en el mundo entero, por la iglesia, gracias por encomendarnos este oficio de ser reconciliadores, de ser sembradores, de ser sus colaboradores, de ser pescadores. Gracias porque nos muestra con su palabra cómo ir a pescar, con qué ir a pescar, que es con su palabra, que es con los mandamientos, que no es con un libro, no es con pensamientos, sino con lo que su palabra dice, con el Evangelio. Gracias por enseñarnos a través de su palabra el Evangelio, que podemos aprender, que podemos alimentarnos, que podemos perseverar, que podemos enseñarlo a las personas. Bendíganos con puerta abierta donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos lleve. Ayúdenos con mucha fuerza, con mucha valentía, a ser de testimonio, para que igualmente nuestra vida sea evangelismo, pero también las herramientas que nos ha dado como su palabra, como la inteligencia, como la sabiduría y otras herramientas como la internet o como los folletos o como otras más que podemos utilizar para evangelizar. Ayúdenos para hacerlo con buen tacto, ayúdenos a utilizarlo o hacerlo como su Hijo Cristo lo hizo, como los apóstoles lo hicieron, como su iglesia en el primer siglo también lo hizo. Igualmente nosotros como iglesia, ayúdenos para hacerlo de la misma manera, como su palabra nos dice. Gracias por mis hermanos y hermanas, gracias porque nos enseña este tema para aprender, para crecer y para que el mundo sea salvado por su palabra, no por nuestro pensamiento, no por nuestra fuerza, sino por su palabra y por su poder y por su Hijo Cristo. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Amén. Gracias hermanos y hermanas, amigos y amigas. Feliz tarde. Feliz semana, fin de semana. Nos volvemos a ver el lunes nuevamente de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana, con su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño, en Por qué no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Evangelismo personal. Volvemos el día jueves de 2 a 3 de la tarde. Bendiciones, saludos a mis hermanos administradores de la página, a nuestros hermanos predicadores. Hermanos y hermanas, bendiciones, feliz tarde. Un himno más y quedamos despedidos. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones.